Ya probablemente ahí vaya suponiendo, a ver, esto estamos hablando de animales ya adultos, ¿no? Ya ellos crecieron. Ahora, si hablamos de un animal, digamos, más joven, más pequeño, que tiene una condición corporal de 1, menos de 2, ahí va a haber un crecimiento compensatorio parcial y algunas veces hasta nulo si no lo hacemos a tiempo. Ya hay, esas son condiciones corporales muy extremas, muy disminuidas. Y ahí el estrés metabólico que tiene un animal, de verdad que es tan marcado que difícilmente un animal se puede recuperar. Ahora, el bovino es un animal muy fiel. O sea, uno lo pone a pasar hambre, lo pone a comer de toda clase de porquería y él responde. La mayoría va a responder bien, pero hay estrés. De verdad que llegar a esta condición corporal es como que da sombra por el cuerpo. Pero llega un viento, se cae. Ya, ese animal no se para más. Ya esto es el extremo de lo bajo. Difícilmente un animal allí se pueda recuperar siendo que esté joven, pues. Y siendo mayor, aún menos, porque la cantidad de requerimientos que va a necesitar un animal de eso, ya esto es clínico. Ya realmente ahí es muy difícil que de forma natural, simplemente con alimento, sea, digamos, hasta rentable no va a ser, empezando por ahí, recuperar ese animal, porque va a tener que comer demasiado y pasar mucho tiempo en poder recuperarse al 2,75, 3, 4, que podría ser un poco más saludable. Y bueno, de las vacas, por supuesto, ya cuando hablamos de la condición corporal de carne de 6 o 3.5, que es una condición corporal muy buena para lo que nosotros estamos queriendo, una espina dorsal que no va a ser visible, con considerable grasa sobre la falsa costilla, que allí cuando uno palpa ese animal, ya digamos está empezando uno a tocar un animal como que dice, conchale, qué bonito, ya provoca jugar dominó encima de ella. Ya ese animal tiene suficientes reservas grasas para poder cubrir, digamos, lo que su fisiología necesita realizar, hablando de producir leche, reproducirse. Ya cuando hablamos de un punto de condición corporal 4, que es lo mismo que el 7, y hay grasa en el pecho, costillas esponjosas, parches de grasa alrededor de la base de la cola. Seguimos subiendo a 4.5, que es lo mismo que 8. Pecho lleno abundante, grasa sobre costilla, espalda, base de la cola, vulva y cruz. Y esto es un animal realmente sumamente graso, difícilmente lo vemos. Cuando normalmente lo vemos, hay dos razones. ¿Por qué creen ustedes que podamos tener animales sumamente grasos en el rebaño, siendo que son vacas productoras de leche? Una puede ser que hay un comedero, tienen un solo comedero y ella es la única que domina a los demás y come demás. Es muy posible. ¿Cuál otra pudiera ser? Esa vaca que nunca se preña, esa es otra razón. Que normalmente tienen ciertas alteraciones hormonales. Y la vaca que no produce prácticamente nada de leche, las fincas que no están en control, que dan alimentación conjunta, normalmente esos animales, como no desgastan nada en producción de leche, le dan suplementación, esos animales se engrasan rápidamente y eso pasa a ser un problema también, porque no va a hacer nada con un animal demasiado gordo que no me esté produciendo leche, pues, y que sea uno de los que más como alimento. Ya cuando uno está pasando 4, 4.5, a nivel de lo que llaman muchas veces en términos técnicos el calzón, y empezamos a ver los parches de grasa, y aparece ese terror de las mujeres que se llama celulitis en las vacas, lo empezamos a apreciar también cuando las vacas van subiendo a 4.5 y el 5 aún más todavía.
Entonces, los bovinos, esta condición corporal se ve afectada por factores como la alimentación, principalmente, el manejo y las condiciones de las instalaciones. Hablemos de la alimentación. Una alimentación adecuada en cantidad suficiente es importante para que los bovinos se mantengan saludables. Nosotros entendemos que la vaca escotera, así como la vaca de producción de leche, van a requerir una misma alimentación, ¿verdad? ¿Sí o no? No. Las vacas escoteras, así como los productores de leche, van a requerir la misma alimentación, ¿verdad? No, porque se quedan callados. Para nada que es la misma alimentación, ¿verdad? Por eso se estaban matando ahora con el ejercicio de formulación de raciones. Una vaca que produce leche va a requerir mayor cantidad de nutrientes y eso hay que saberlo formular, porque no va a ser para nada una alimentación de un animal que está en su periodo seco que un animal que tiene altos niveles de producción de leche. Y por eso hay que discriminar cuál sí produce más, cuál no me está produciendo tanto. Entonces hay que tener muy pendiente lo que es la alimentación adecuada para que se mantengan saludables. Por ejemplo, ahorita, el día de ayer, estábamos evaluando esos numeritos, digamos, a grosso modo en la finca. Y hay un grupito de vacas que no me ha estado respondiendo bien. ¿En qué sentido? Que no se han preñado rápido. Pero esas vaquitas recién paridas tenían picos de 20, 21, 19, 18 litros de leche. Hoy por hoy, esas vaquitas nos estamos dando cuenta que parieron a inicios, abril del 2025. Aún siguen produciendo 11, 12 litros de leche, pero su condición corporal apenas está rozando los 2.5, 2.75 y no se han preñado. A diferencia de todas las otras vacas que están en casillas verdes porque ya están preñadas. ¿Es culpa de la vaca? No. ¿O es culpa del manejo? Manejo. Porque todas están recibiendo una buena suplementación, entre comillas, 4 kilos de harina de maíz. Y todas están respondiendo muy bien, exceptuando ese pequeño grupito de vacas que produce gran cantidad de leche. Necesitan más. Ellas necesitan más dependiendo de la cantidad de leche. Si producen demasiada leche, necesitan más suplementación. Necesita más suplementación porque la leche arrastra energía. Si ella produce más, le vamos a dar más. Y todas las que den X cantidad de leche, 20 litros, van a requerir la misma alimentación o va a depender de algo de la leche. Seminario. De la cantidad. ¿De qué depende de la leche que la vaca se le dé más o menos alimento? De la grasa, los sólidos totales que tenga esa leche, ¿verdad? Si hay leche que sean más grasa, con un tenor de grasa un poco mayor, yo tengo que proporcionarle un poco más de alimento a esa vaca. Grasa y proteína para la casería. Grasa y proteína. Normalmente el limitante ahí un poco más fuerte suele ser cuando hablamos de producción de leche suele ser la energía, ¿no? Pero sí. Entonces, ahí tenemos un mal manejo. Es que no estamos, esas vaquitas puntuales, aunque sean poquitas, porque digamos, en la campana de Gauss, como dice el profesor Atilio, ¿verdad? Es ese grupito de vacas que tiene una producción de leche muy elevada. La mayoría está respondiendo muy bien con la suplementación, las malas las hemos ido sacando. Pero este grupo que produce mucha leche no lo hemos ido abordando como se debe hacer, con una alta suplementación, para que ellas recuperen su condición corporal y trabajen, digamos, como debe ser en la parte reproductiva. Las dietas bajas en energía, pero ricas en proteínas y vitaminas y minerales son importantes para estas vacas secas. Suplementación con alimentos ricos en lípidos, poliinsaturados y o energía durante el posparto va a mejorar la condición corporal, que es lo que le estoy hablando. Yo veía que antes conseguía muchas vacas vacías, pero ahí no se suplementaba con nada, simplemente estaban a pastoreo. Y no es para nada similar un animal que esté a pastoreo a uno que esté respondiendo de una forma diferente porque está siendo suplementado con alimentos, ya sea en ácidos grasos, energía, minerales. Esos animales van a tener una gran ventaja en comparación con los que están simplemente a pastoreo. El manejo del rebaño es un factor que va a influir en la condición corporal de los bovinos. Suponiendo que el animal, que estemos en una finca de 1500 hectáreas y esos animales tengan que caminar 2 kilómetros y de vuelta para llegar al potrero, versus una finca que tiene 20 hectáreas con riego y solamente caminan 100 metros y ya están en el potrero. Va a haber diferencia por el manejo. Sí. Claro. En lo que es la parte de actividad física, El 10%. y ahí se puede inclusive ir incrementando solamente por desgaste, por temas de actividad física, y él va a tener un mayor desgaste de nutrientes.
Eso nosotros tenemos que tomarlo en consideración. Hacerle seguimiento a esa condición corporal es importante. Eso nos va a permitir identificar cambios en su condición y determinar si se requiere un ajuste en la nutrición. La semana pasada me llegaron con una vaca. Dice, doctor, mire, esta vaca no se puede levantar. Está muy flaca. Por lo que nosotros percibimos, había abortado ya. ¿Que le habrán visto de que abortaron? No sé. La revisamos y está preñada otra. Debe tener un becerro aproximadamente de 8 meses. La busqué en la lista y bueno, por ahí está el diagnóstico como de unos 15 días de diferencia. Pero la vaca está muy flaca. Esa vaca que no se podía levantar, probablemente era porque estaba enferma en su momento. Me dijeron que le inyectaron, bueno, ustedes saben cómo las historias de la finca que le inyectan hasta lo que se consigan se lo ponen. Pero la vaca ya estaba comiendo. Ok, pero está muy flaca. La vaca le hace falta más o menos un mes para estar pariendo. Hay que hacer algo con esa vaca, tiene una condición corporal muy débil. ¿Qué puede pasar si yo dejo a esa vaca parir así? Se va a bajar más todavía porque ella va a entrar en una anorexia, por así decirlo. Hipocalcemia. Hipocalcemia puede ser una. No va a producir leche. No va a producir, no va a poder darle Una producción de leche una mucho buena más disminuida. suplementación al becerro tampoco, que el becerro se va a descomenzar. Los riesgos, y de ahí sí tengo yo muchos recuerdos. Yo antes trabajaba, digamos, bueno, muchas veces uno trabaja con lo que tiene, ¿no? Pero antes de yo estudiar medicina veterinaria trabajaba en el campo y lidiaba mucho con lo que eran infecciones uterinas, retenciones de placenta. Pero yo lo que en su momento no me fijaba era que todas esas vacas tenían una pobre condición corporal, lo cual que para mí estaba bien. ¿Por qué? Porque no sabía. Hoy día entiendo que esos animales lo que estaban era pasando hambre. Si ustedes les hablan de una retención de placenta, que la vaca acaba de parir, tiene aproximadamente 5 horas de parir, no ha querido botar la placenta, normalmente todas la botan a las 3, 4 horas, ¿qué le hubiesen dicho ustedes a la persona? Colóquele oxitocina. Yo era un maestro colocando oxitocina. Porque bueno, era lo que medio entendía o comprendía, que en ese punto había receptores de oxitocina y que muchas veces las vacas no producían la oxitocina suficiente. Yo se la tenía que colocar, esos receptores respondían, se producían contracciones acordes y la vaca lo expulsaba. Ahora, ¿no sería más bien que la oxitocina simple y llanamente no se producía bien porque la vaca no tenía una energía suficiente para hacerlo? Porque yo la estaba dejando pasar hambre. Eso pudo haber sido. Antes vivía colocando todo el tiempo esos medicamentos. Hoy día solamente les doy comida, seguro que está engorda y ya no hay más retención de placenta, prácticamente no hay infecciones uterinas, manejando condición corporal. Claro, la regulación hormonal depende mucho de la condición del animal. Los niveles energéticos. Entonces, hay que hacer seguimiento de eso. ¿La condición de las instalaciones influye? Sí, la condición de las instalaciones son un factor sumamente importante. Las áreas de descanso con sombra, uno de los requerimientos que le pregunté en el examen, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenían que tener las áreas de descanso en los corrales? ¿Qué recursos? Sombra. La sombra principalmente es uno de los más importantes. Si esas vacas están... No, me estás hablando de sombra. Está bien. Agua, sombra, ¿qué otro factor sería importante? ¿Ah? No, ventiladores, estamos hablando de ventilación. La ventilación del viento Espacio. Yo puedo tener techo, yo puedo tener agua. ¿Y si esos animales están hacinados? ¿Qué estoy haciendo? Nada. Haciendo nada. Todos esos puntos importan. A tal grado que solamente con que yo tenga los animales hacinados, esperando, yo puedo conseguir una gran cantidad de abortos versus con animales que no estén hacinados, sino que estén relajados, descansando, sin estrés calórico, con sombra, y esos manejos influyen mucho. La misma, ¿verdad?, condición corporal está relacionada directamente con la eficiencia reproductiva. Se considera que vacas con una condición corporal mayor a 3 tienen un 29% de mayor tasa de preñez comparada con vacas con una condición corporal menor a 2.5. Una pobre condición corporal afecta no solamente la tasa de la preñez, sino el IEP. ¿Qué es eso? Intervalo. Intervalo entre partos, ¿verdad? Edad del ternero al destete y la ganancia diaria del ternero. Cuando yo empecé con esta finca en el 2023, yo conseguí muchos becerros grandotes, muchos. Yo dije, no, aquí están alimentando los becerros excelentemente. ¿Qué pasaba? Que las vacas duraban casi 2 años dando leche porque no se preñaban. Y tenían el becerro ya
2 años mamando todavía. Entonces, no era que estaban alimentando bien al becerro, era que no estaban preñando a las vacas rápido. Y se quedaban en la vaquera produciendo 3, 2, 4 litros de leche. No la sacaban porque simplemente no estaban preñadas. Ahí hay un error. Se empezó a suplementar, y bueno, el intervalo entre partos pasó de 4.50 al 2023 a 4.20 al 2024, 4.10. Y ahorita en el 2025, con todas las que han parido, el intervalo entre partos está aproximadamente por ahí por los 357 con las que han parido. Hace falta ver muchas otras que no han parido. Pero 357 en casi 40 y tantas vacas que me han parido lo considero muy bueno. Es decir, que no están ni llegando ni siquiera al año cuando ya han vuelto a parir. Igualmente se ha observado que la pérdida de peso después del parto parece retrasar la reanudación de los celos, pero en grado muy inferior a los cambios de peso y condición corporal antes del parto. Entonces, cuando yo evalúo eso, si la vaca me pare flaca, yo no puedo obligarla a ella, así sea hormonalmente. Pero si yo no evalúo la condición corporal, simplemente ella no va a responder. Aunque yo le coloque hormonas, ella no va a salir en celo rápido. Que yo la puedo obligar a que salga en celo, sí, pero va a crear un concepto, o sea, va a ovular como debe ser, va a crear un embrión adecuadamente. No va a pasar, todo ello requiere energía. Si no hay energía, simplemente te estás engañando a ti mismo. Entonces hay que proporcionar una ración que cubra los requerimientos de proteínas, minerales, vitaminas, pero con más energía de lo necesario para la producción. Durante el posparto se pueden suministrar suplementos ricos en proteínas, lípidos, poliinsaturados. Se pueden separar las vacas con baja condición corporal de las vacas dominantes, porque estábamos hablando ahorita que pueden haber vacas muy gordas que si están en un comedero de esos colectivos, triste, estas siempre son las que van a comer más. Para que entonces puedan comer las pequeñas igualmente en praderas de mejor calidad, inclusive hasta discriminarlas por poteo. Se debe evitar la manipulación brusca y proporcionar instalaciones confortables para que los animales se sientan tranquilos. A veces tenemos ocasiones que los animales ni siquiera quieren entrar a las vaqueras solamente por pisos que son sumamente resbalosos. Esos problemas nosotros tenemos que tratar de corregirlos. Fíjense este trabajo que yo creo que ha sido uno de los que más me ha llamado la atención, ¿no? Y que me siento identificado hoy día, porque realmente esto funciona así. Intervalo parto-servicio. ¿Qué quiere decir? Desde que pare, ¿hasta qué? Vuelve a entrar en celo, ¿verdad? 153 días en vacas con condición corporal menor a 1, o sea, estamos hablando de ¿cuántos meses? 5 meses aproximadamente, ¿verdad? 1 a 2, 136. Realmente de esto no hay mucha diferencia. 2 a 3, 113 días de intervalo entre partos. Ya cuando estamos engordando, digamos, un poquito más, las vacas, que ya estamos haciendo las labores un poco mejor, que las vacas están entre 3 y 4, fíjense que son 88.6 días de intervalo desde que pare hasta que vuelve a entrar en servicio. Y vemos que cuando están más de 4 en condición corporal, ya son 120 días, vuelve a aumentar. Lo que les estaba mencionando, una vaca muy gorda, muy grasa, tampoco es una vaca saludable. Y vemos que entonces la fertilidad al primer servicio igualmente está incrementada. Cantidad de animales preñados al primer servicio están un poco más aumentados, llegando a este punto. Las vacas vacías con 100 días por parto, hay mayor cantidad de vacas vacías cuando hay una condición corporal mucho más baja, versus cuando estamos entre los límites que queremos de la condición corporal, hay menor cantidad de vacas vacías a los 100 días, y a eso es a lo que queremos llegar, porque si no preñamos la vaca a los 100 días no nos va a parir en un año, y ahí es donde todos los números se empiezan a trazar. Fíjense que también la producción de leche, igualmente, vacas con condición corporal mínima, 1.004 litros, 1.316 en condición corporal entre 1 y 2, a medida que sube, 1.782, aumenta un poco más, 1.968, ya cuando llegamos a 4, la cantidad de leche vuelve a disminuir. Esto funciona así. Cuando ustedes vayan a campo, trabajen, comprendan eso, lleven data, lleven números, así tal cual lo pueden conseguir fácilmente, evaluando lo que llamamos la condición corporal. ¿Okay?
un indicativo realmente de eficiencia. Mientras ustedes manejen un poco más eso, van a resolver una cantidad de problemas que no tienen idea y se van a bolsillar unos cuantos dolaritos en agradecimiento a eso. Hablamos de la parte entonces de los lípidos, lo que son la parte de lipoproteínas, apolipoproteínas. Tenemos desde la LDL, VLDL, MDL. Todas estas lipoproteínas son las encargadas de transportar lo que es la parte de la grasa, de lípidos, desde el hígado hasta lo que sería bueno, el torrente en general, hacia los tejidos. Todas ellas tienen funciones como activación de enzimas en la vía metabólica de las lipoproteínas, parte estructural de las lipoproteínas, unión a receptores celulares y coactivadores de enzimas. Se habla de que la VLDL, Very Low Density Lipoprotein, en mal inglés, o sea, la lipoproteína de muy baja densidad, es una de las más importantes. ¿Por qué? Por allá en reproducción. ¿Por qué es una de las más importantes? Bueno, dice que ellas son las que transportan el colesterol hasta el ovario. O sea, es uno de los puntos más críticos. Recuérdense que todo lo que son estas hormonas reproductivas, lo que es la función reproductiva, digamos, está mediada es por colesterol. Tiene que ser transportado hasta el ovario y ella tiene esa gran función. Entonces vemos que cuando llegamos a lo que es el lumen intestinal, digamos en el intestino, donde normalmente donde van a llegar estos triglicéridos, ahí va a ocurrir que va a llegar una lipasa y me va a separar estos triglicéridos. Si estamos ubicados aquí, ¿no? Intestino, ¿qué es esto que está aquí? Las vellosidades intestinales. Vellosidades intestinales. ¿Debajo de él está qué? El enterocito. ¿Cuál es la función de las vellosidades intestinales? Absorber los nutrientes. ¿Y cuál es la función del enterocito? ¿Hacia dónde? Hacia circulación, ¿verdad? Hacia el vía Entonces, linfática. yo necesito, dependiendo de lo que sea, Sí, gracias. yo necesito que esos triglicéridos, mediante lo que es la acción de la lipasa, sean separados en ácidos grasos. Cuando esto ocurre, voy entonces a obtener unas micelas que van a poder pasar lo que son las vellosidades intestinales y llegar al enterocito. En el enterocito surge lo que es la formación de los kilomicrones. Estos kilomicrones van a ser los encargados de llevar desde el enterocito hacia los tejidos vía linfática estas moléculas de ácido graso para las diferentes funciones que vaya a tener. Vía linfática. Entonces tenemos lo que son los kilomicrones, que son realmente estructuras muy similares a lo que son las lipoproteínas, tanto las de baja densidad como las lipoproteínas de densidad intermedia. A medida que ellas se van separando de esos ácidos grasos, su denominación pues, va cambiando pues, a medida que va soltando en el torrente sanguíneo. Vemos que cada una tiene sus diámetros, densidad y composición diferentes. Eso lo dejamos ahí para que lo lean. Igualmente aquí tenemos la HDL, que en siglas en inglés significa ¿qué? Su inglés está perfecto. Está bien, está bien. Entonces, en condición corporal, sobre la actividad ovárica, los cambios en la condición corporal están correlacionados positivamente a las concentraciones séricas de insulina y el factor de crecimiento tipo 1 y la lectina. Es decir, que a mayor calificación de la condición corporal, mayor va a ser la concentración sérica de dichas hormonas. Y estas hormonas están estrictamente relacionadas con la cantidad de nutrientes, digámoslo así, lo que ellas mismas van a llegar a hipotálamo y van a modificar la frecuencia de secreción de GnRH para promover un nuevo ciclo estral. Si no hay energía suficiente, si no hay grasa suficiente, no va a haber lectina. Si no hay energía suficiente, no va a haber un factor de crecimiento insulínico tipo 1 y por supuesto la concentración de insulina tampoco van a estar de forma adecuada. Por supuesto, entonces los pulsos de GnRH no van a ser los suficientes para poder
promover la secreción de GnRH y lograr un nuevo ciclo entrante. Esto funciona en torno a lo que es la reproducción de la vaca. Recordemos que hormonas como la lectina se producen en el tejido adiposo y para llegar a niveles séricos que modifiquen la frecuencia del hipotálamo debe haber suficiente tejido adiposo. Pero no esperemos que una vaca flaca va a responder igual que una vaca gordita. De eso hay muchas anécdotas, muchos recuerdos, digamos, de colegas. Nunca me pasó realmente, nunca fui tan hormonal en el sentido de aplicar hormonas, ¿verdad? En el sentido de aplicar hormonas, ¿no? Porque muchos colegas se van con la idea de querer preñar a todas las vacas a base de hormonas, sin tomar en consideración la condición corporal. Y cuando ustedes aunque fuercen el eje hormonal con hormonas del exterior, si no hay una adecuada condición corporal, no lo van a lograr. Entonces vemos que inclusive lo que es la condición corporal sobre la actividad ovárica, vemos que está incrementado los niveles de interferón gamma 1, de factor insulínico tipo 1 y los niveles de lectina. A medida que la condición corporal mejora, vamos a ver que ellos van a estar aún más elevados, queriendo lograr los puntos que estamos hablando. Hablamos entonces de la parte de la esteroidogénesis. Todo lo que son los esteroides o adenocorticoides, como el glucocorticoides, mineralocorticoides, ellos son los encargados, sabemos, ¿no?, que luego vamos a tener entonces a raíz de ellos lo que son las hormonas sexuales, como estrógeno, andrógeno, progesterona. Estos van hacia las gónadas y van a ejercer su acción, de manera que nos van a llevar a que surja esta cascada hormonal adecuada. ¿Recuerdan el nombre ciclopentano peridofenantreno? Peridofenantreno, que lo debieron haber visto por allá por endocrinología, que yo recuerdo. No es más sino que una de las fases por las que tiene que pasar el colesterol para lograr su acción adecuada. Entonces, la esteroidogénesis ovárica nos va a llevar a la formación de ese folículo. En cuanto a ese folículo, hablamos de que van a trabajar en él estrógenos como la estrona, E1, E2, 17-beta-estradiol y el estriol, y andrógenos como la androstenediona, testosterona, y los progestágenos como la progesterona. Si desglosamos un poco esto, tenemos que aquí tenemos las células de ¿qué? De la teca externa y de la teca interna, y las células de la granulosa. ¿Qué intervienen en ello? ¿Qué papel juegan en lo que es la parte de la reproducción? Ahí vamos a tener que van a trabajar dos hormonas importantes, la LH y la FSH. ¿De dónde vienen ellas? ¿De la cual? ¿De la hipófisis por parte de quién? De la GnRH, ¿verdad? Ellas, cuando llegan acá, cada una va a ejercer un tipo de acción. La LH, a nivel de la teca, va a producir lo que es la parte de los andrógenos. En ese caso vamos a tener por parte de ella lo que es la testosterona y la androstenediona. Ahora, eso a partir de el colesterol. Por eso necesitamos ciertas cantidades de colesterol para que sirva de la manera en que queremos. Cuando la LH ejerce su acción, entonces vamos a tener estos andrógenos que van a ir entonces a la célula de la granulosa. Estas células por parte de los estrógenos se van a lo que es aromatizar. No sé si recuerdan por allá lo que se llama la P450 aromatasa. Esa P450 aromatasa va a tomar estos andrógenos y los va a convertir entonces en los estrógenos que estamos queriendo lograr. ¿Cuál es la acción de los estrógenos en el animal? ¿Para qué sirven los estrógenos? Expresión de celo. Fisiológicamente, ¿para qué lanza un feedback positivo y un feedback negativo los estrógenos? La producción de LH o FSH. La producción de LH, más producción de FSH específicamente para el folículo en que está creciendo ese folículo dominante.
y menos para un feedback negativo para los demás folículos, de tal forma que crezca simplemente un solo folículo, que es el que vaya a llegar a ovulación. Entonces vemos que toda esa acción conlleva que la vaca salga en celo. Finalmente se va, los niveles de LH logran la ovulación y liberan ese señor que está acá, que ¿quién es? El óvulo. Y esto posteriormente se llena de células luteales para crear posteriormente ¿qué? El cuerpo lúteo, que va a estar mediado por qué hormona? Progesterona, ¿verdad? ¿Y es la hormona de qué? De la preñez. Entonces, bueno, sí, lo que son los estrógenos van a favorecer la expresión de más receptores de LH en la última fase de maduración del folículo, que es lo que va a ayudar a la ovulación del mismo. Ahora, preñamos esa vaca excelentemente, se preñó, parió. Hablamos un poco del calostro. Yo creo que en esta clase no se han tocado, ¿no? Primera vez que se habla del calostro. ¿Por qué nos importa? Es la comida más importante de toda su vida, del ternero. No hay transferencia de inmunidad durante la preñez al mismo. El ternero va a depender del calostro para adquirir las inmunoglobulinas. ¿Qué tipo de inmunoglobulina? IgG, IgM, IgA. Del IgG hay una subclasificación también. ¿Cuál es? Hay que estudiar, hay que estudiar. Determina entonces la salud y la producción del ternero. Cuando nosotros proporcionamos el calostro adecuadamente, va a haber una disminución de la morbilidad y la mortalidad y una alta tasa de crecimiento. Inclusive puede influir también en la alta producción de leche en primera y segunda lactancia. Hace 2 semanas aproximadamente me decía el encargado de la maternidad que por qué se enfermaban o por qué no respondían algunos becerritos si todos estaban bastante bien. De verdad que los becerritos han cambiado mucho desde hace unos meses para acá, pero siempre hay uno que otro que aunque se le coloque tratamiento, aunque se hagan las cosas adecuadas, muere. Y yo les refería que una cosa es que nosotros enviemos a secar las vacas, otra cosa es que se ejecute como debe ser, porque bueno, todos estamos involucrados. ¿Y qué necesita el calostro para que se forme como debe ser? Un tiempo de descanso mínimo de ¿cuánto en la vaca? ¿De cuánto? 60 días al menos, ¿verdad? 3 meses, 2, 3 meses adecuadamente. Si eso no se respeta así, porque a veces uno envía una vaca y a los 15 días, mamá, mira cómo va esa vaca, que ya la debería estar secando. No, doctor, pero esa vaca sigue dando 10 litros de leche todos los días y yo no la quiero secar porque hay que respetar los tiempos de secado. Cuando eso no se respeta, la cantidad y la calidad del calostro suele estar muy comprometida. Y quejando toda la clase, encima te vas a ir. Entonces vemos un calostro que está muy comprometido. Ese calostro comprometido llega a ese becerro no desarrolla una inmunología o un sistema inmunológico adecuado. ¿Y qué va a pasar? Que se va a enfermar rápidamente. Y aunque nosotros le hagamos un tratamiento adecuado, muchas veces no va a responder. Entonces vemos que a nivel de lo que es la leche, en calostro vamos a conseguir 76% de lo que es la parte de agua, mientras que en la leche hay 87% de humedad. Sólidos totales 24 versus 13%, grasas 6.7 versus 4%, proteínas, inmunoglobulinas, fíjense lo que estamos hablando, 6% versus 0.1% en leche. Asimismo lo que es la lactosa, lo que son los minerales. ¿Cuánto debe ser el tiempo para que el animal consuma ese calostro? 12 horas. ¿Qué piensan ustedes? La capacidad de absorción la pierdes. La capacidad de absorción está medida principalmente por lo que es el intestino delgado, ¿no? En efecto, que se llama pinocitosis. Conforme pasa el tiempo, ese efecto se va reduciendo. Ya para cuando uno habla de 12 horas, 14 horas, ese efecto se ha visto reducido, esa absorción está reducida, si es posible hasta el 50-60%. Normalmente lo queremos hacer en las primeras 6 horas.
8 horas máximo. Si a las 4 horas, mucho mejor, porque es que a veces a las 4 horas todavía están los becerritos como que, no como uno que todavía se tira un año acostado ahí sin pararse, pero los becerritos ya a lo que son las 2, 3 horas ya ellos se quieren parar y no saben parar si ya están corriendo. Entonces ellos mismos buscan la glándula mamaria para poder obtener ese calor. Vemos entonces que los niveles de inmunoglobulina, a medida que estén más altos, la cantidad de mortalidad es mucho menor versus cuando los niveles de inmunoglobulina están muy por debajo de lo que quisiéramos, ¿no? Esto realmente funciona así. Cuando uno va a una finca, el porcentaje de mortalidad hoy puede estar, no, pasó un mes, tuvimos solamente un muerto de 60 nacimientos. Bueno, al 2%, 3%, o sea, está abajo, pero de pronto puede de la nada empezar a morir una gran cantidad de becerros por un pequeño ajuste, o porque llovió mucho, o porque se dañó la bomba, no se lavó la becerrera, y de la nada vamos a tener 20 y tanto, 30% de mortalidad. Entonces, es algo de constante supervisión, cuidado, y que fluctúa mucho. Por supuesto, mientras tengamos una mejor cantidad de inmunoglobulinas en el calostro, siempre vamos a tener una parte de la batalla más ganada. Los precursores de la leche, sabemos entonces que está compuesta principalmente por triglicéridos, también puede encontrarse colesterol, ácido graso libre y lo mismo que mencionamos. Estos triglicéridos se encuentran en la leche en estructuras llamadas glóbulos de grasa. Entre ellos está mediado, esta misma producción de leche está mediada por lo que es el lactógeno placentario, hormona de crecimiento, prolactina, y a nivel de nutrientes por ácido acético, butírico, propiónico. ¿Quién de ellos es el que proporciona lo que es el volumen de la leche? La cantidad de leche que pueda producir una vaca. ¿Cuál de esos ácidos? El propiónico. ¿Y qué hace el ácido acético? Para constituir la grasa de cobertura normal y de la leche. Y de la leche también. Igualmente, con el ácido butírico logran formar entonces lo que es esa parte de la grasa en la leche, la grasa blanda y la grasa dura que llaman. ¿De dónde obtengo yo ácido acético? En la vaca. ¿De qué? Del pasto. Lo tiraste pegado. Del pasto. Ah, y el ácido propiónico. Sí, a ver, de la fermentación del pasto siempre vamos a tener los tres, pero en mayor cuantía va a ser ácido acético. Ahora, si yo sé que la vaca produce más leche por ácido propiónico, yo puedo tratar de fomentar la producción mayor de ácido propiónico. ¿Cómo logro yo eso? Con probiótico. Gracias por la propaganda. Sí, en parte sí, porcentualmente sí, y puede inclusive una leche de una vaca que consume probióticos tener mayor tenor de grasa, pero esencialmente es a base de almidones, principalmente alimento concentrado a base de energía, que me va a ayudar a fomentar la producción de ácido propiónico. También el ácido butírico, a base de ciertos alimentos concentrados con ciertos niveles de proteína, también lo voy a obtener, pero está más enfatizado en la producción de grasa para la misma leche conjuntamente con el ácido acético. Vemos entonces que de la alimentación yo voy a obtener los ácidos grasos, o ya sea por movilización de grasa, que ellos me van a formar una parte de lo que es la misma grasa de la que estamos hablando, conjuntamente con, estamos hablando del C2, que ¿cuál? ¿Cuál es el C2? ¿Y el C4? ¿Sí o no? Butírico. C4 butírico. Acuérdense, muchachos, acuérdense. Entonces, bueno, esto es el abreboca, digamos, para que mañana pasado vamos a desglosar muy bien todo lo que es la parte de la síntesis de la leche. Eso va a ser una clase aparte, pero bueno, sepan entonces que hasta aquí queda ese tiempo.